Avanzamos en el mundo ahora aquí en France 24. Mi nombre es Rodrigo Serrano. Vamos con los titulares. Volodymyr Zelensky asegura que este es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania. El mandatario, en referencia a la propuesta de paz estadounidense, asegura que el país debe elegir entre perder su dignidad o perder a su principal aliado. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el plan de Estados Unidos era un primer paso, pero que quedan pasos por discutir. Un juez peruano ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva para la ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía le pide 25 años de cárcel por presunta participación en el que es calificado como un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y la defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Superior que le permita cumplir su condena a 27 años por golpismo bajo arresto domiciliario. Alegan basarse en informes médicos y otros atenuantes de carácter humanitario. Comenzamos. Pues abrimos este informativo con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. En un mensaje pregrabado, Volodymyr Zelensky ha dicho que su país se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia y que él no traicionará a Ucrania. Todo en referencia al acuerdo de paz con Rusia de 28 puntos que ha propuesto Estados Unidos y que supondría, según filtraciones, ceder el Donbass y reducir su ejército a la mitad. Zelensky ha declarado que propondrá una alternativa, pero que Ucrania se enfrenta a la disyuntiva de perder su dignidad o a un socio clave. Trump ha puesto el próximo jueves como fecha límite para aceptar la propuesta. Ahora es uno de los momentos más difíciles en nuestra historia. La presión sobre Ucrania ahora es uno de los más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse frente a una elección muy difícil, o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder un socio clave, los 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente difícil, el más difícil, y otros riesgos. Та подальші ризики. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим. La próxima semana será muy difícil, llena de acontecimientos. Ustedes son unos adultos inteligentes, personas conscientes, que han demostrado esto más de una vez y que entienden que en este momento habrá mucha presión política, informativa, presiones diversas, para debilitarnos, dividirnos. El enemigo está despierto y hará todo lo posible para impedirnos tener éxito. Y el presidente ruso Vladimir Putin también se ha pronunciado al respecto de la propuesta. Asegura que el texto tampoco fue discutido con ellos, pero que es una base para llegar a una solución pacífica. Sin embargo, dice, hay que discutir más detalles. El mandatario ruso también amenazó con conquistar más territorio si Zelensky rechaza el plan estadounidense. Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación habituales con la administración estadounidense. Creo que puede servir de base para una solución pacífica definitiva, pero no se ha discutido con nosotros en detalle. Y me imagino por qué. La razón es la misma. La administración estadounidense no ha logrado hasta ahora obtener el consentimiento de Ucrania. Ucrania se opone. Para analizar estas últimas declaraciones, conectamos con nuestra corresponsal en Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Catalina, ¿qué puede esperar Ucrania después de este mensaje de Zelensky, también de ese ultimátum de Trump y de las declaraciones de Putin? Bueno, puede esperar para empezar lo que dijo el presidente Zelensky, uno de los días más difíciles desde el comienzo de la invasión a gran escala. Aquí todo el mundo está tratando de adivinar realmente qué decía Zelensky en ese discurso, si realmente está dispuesto a aceptar finalmente, después de unas largas negociaciones, como el dicho, que lanzará esos 28 puntos, o realmente estará dispuesto a perder a ese gran aliado que él no lo nombra, pero todo el mundo sabe aquí que es Estados Unidos, con tal de no perder esa dignidad de la que hablas. Van a ser decisiones muy difíciles. Aquí todo el mundo piensa que este plan de los 28 puntos favorece enormemente a Moscú. Sin embargo, también saben que no pueden echar
echarse para atrás o mostrar alguna reticencia a negociar para que no los culpen a ellos de que esto no haya podido hacerse y que los culpen de que ellos no están buscando la paz. Hemos estado aquí en el centro de Kiev, donde hoy obviamente es viernes por la noche, hay muchos jóvenes en la calle, como ven no hay electricidad y hemos estado hablando con ellos de que esperan, de que realmente es lo que ven en ese discurso de Zelensky, y ellos dicen que es muy duro porque al mismo tiempo que han visto morir amigos, familiares, también están cansados de la guerra y quisieran tener una vida normal, pero al mismo tiempo no quieren que toda esta lucha de estos años vaya a quedar en nada y que realmente Rusia vaya a salir ganando en unas negociaciones como ellos creen, que es estos 28 puntos. Así que Zelensky tiene que argumentar, negociar, conversar, como lo ha dicho, 24 horas durante estos próximos 6 días de la semana, ese plazo que le ha dado el presidente Trump. Así que la población está dispuesta a esperar y a ver qué es lo que sale de todo esto. También hablamos con soldados en el Donbass y nos dicen que es una decisión política, que la situación militar sigue siendo la misma, que ellos siguen defendiendo a Ucrania, sin embargo tampoco están dispuestos a perder un territorio por el cual han perdido tantos compañeros y tantos otros han salido heridos. Bueno, Catalina, hay informaciones, lo ha publicado el medio Kiev Independent, sobre altos funcionarios estadounidenses que dicen que Ucrania sí participó en las deliberaciones sobre el plan. Ucrania lo niega tajantemente, pero ¿cómo está el panorama interno y cómo puede esto definir esas negociaciones? Esta propuesta de los 28 puntos llega en el momento más crítico políticamente para Ucrania, desde el comienzo de la invasión a gran escala, especialmente para el presidente Volodymyr Zelensky, después de que se develó esos casos de corrupción liderado por algunas de sus personas más cercanas relacionadas con el sector energético. Rostam Umerov, que fue el ministro de Defensa y ahora es el secretario de Defensa Nacional, dice que él no tuvo y él realmente no influyó en lo que se decía en estas conversaciones, que él estuvo en Estados Unidos básicamente programando reuniones y haciendo logística, pero que él no pudo influir en lo que allí se decía. Sin embargo, el diario Wall Street Journal dice que él habría cambiado una de las cláusulas de este plan de 28 puntos, uno que decía que todos estos actos criminales cometidos en la guerra podrían hablo de una amnistía total para quienes tienen casos relacionados con la guerra, según el Wall Street Journal. Él incluyó este punto, él lo niega, él lo ha dicho en sus redes sociales que no tiene nada que ver, y de ahí se entiende también, según analistas, esta parte del discurso del presidente Zelensky hoy en el que dice que habrá mucha desinformación, que habrá que estar unidos, que este no es el momento para pelear políticamente, que es el momento en el que Ucrania tiene que ser en una unidad para poder salir adelante después con toda esta presión que va a sufrir en los próximos días, pero poca gente cree en este momento lo que se diga desde el gobierno debido a esta corrupción en la cual están involucrados. Pues Catalina Gómez Ángel, gracias por el reporte desde Kiev. Nosotros vamos a la Franja de Gaza, allí continúan las operaciones militares a pesar del cese al fuego vigente. UNICEF denuncia que desde la puesta en marcha del acuerdo han sido asesinados en promedio 2 niños al día a manos de las fuerzas israelíes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Programa Mundial de Alimento informó que la situación de abastecimiento del enclave sí está mejorando lentamente. Nos lo cuenta Diego Bazzani. En medio del tan valiente cese al fuego, Gaza busca volver a la normalidad. Luego de que esta semana el ejército israelí llevara a cabo varios ataques aéreos y terrestres en diferentes puntos de la franja, dejando decenas de muertos y heridos, la UNICEF denunció que las operaciones de las tropas de Benjamin Netanyahu, posteriores al cese al fuego, han perjudicado especialmente a la población infantil. This is during an agreed ceasefire. The pattern is staggering. El patrón es tremendo. Desde el 11 de octubre, mientras el cese al fuego ha estado en vigor, al menos 67 niños han sido asesinados en incidentes relacionados con el conflicto. Decenas más han resultado heridos. Eso es un promedio de 2 niños al día desde que entró en vigor el alto al fuego.
Algunas organizaciones internacionales aseguran que en el enclave palestino se están normalizando algunas actividades. Las cosas están mejor que antes del alto al fuego, pero nos queda un largo camino por recorrer y el apoyo sostenido es más importante que nunca para ayudar a las familias a reconstruir su salud, su nutrición y sus vidas. Sin embargo, muchos ciudadanos denuncian que bienes como el combustible siguen siendo escasos. Hoy estamos experimentando una grave crisis de transporte. El combustible no está disponible en este momento y el transporte público es extremadamente deficiente. Por otra parte, en aras de cumplir los acuerdos vigentes, sigue la búsqueda supervisada por miembros de Hamas de los cuerpos de los últimos 3 rehenes israelíes fallecidos en cautiverio que todavía permanecen en el suelo del enclave palestino. Y la diplomacia de guerreros lobo de China regresa con fuerza y pone en el centro del debate a la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, por sus declaraciones sobre una posible defensa militar de Taiwán. Beijing intensifica la presión y revive fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Japón trata de atenuar sus declaraciones con ambigüedades. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. No paran las críticas de China a Japón desde que hace 2 semanas la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un ataque chino a Taiwán activaría una respuesta militar de Tokio. Este viernes, Beijing reiteró su demanda. Si Japón realmente desea desarrollar relaciones estratégicas sino-japonesas mutuamente beneficiosas y establecer relaciones constructivas y estables que respondan a las exigencias de la nueva era, debe respetar el espíritu de los 4 documentos políticos sino-japoneses y los compromisos políticos que ha contraído, retirar inmediatamente sus declaraciones erróneas y demostrar sinceramente sus compromisos con China mediante acciones concretas. La portavoz Mao Ning advirtió, la comunidad internacional debería centrarse más en comprender las verdaderas intenciones de Japón y si aún puede adherirse al desarrollo pacífico. China amenaza con más contramedidas tras prohibir importaciones de marisco japonés y desaconsejar viajes a Japón. Desde Tokio tratan de calmar los ánimos, afirmando que la política en torno a Taiwán no ha cambiado. Takaichi apela a la cooperación con su homólogo chino, con quien ya se reunió a finales de octubre. En lo que respecta al tipo de situación que constituiría una amenaza para la supervivencia de la nación, el gobierno emitirá un juicio global basándose en toda la información disponible, en función de las circunstancias concretas y específicas de cada situación que se presente. La ofensiva diplomática incluye publicaciones incendiarias del cónsul chino en Osaka y retaliaciones económicas de China. Japón evita responder directamente a cada ataque verbal y asegura que toma las medidas apropiadas para contener la escalada. Vamos hasta Perú. Allí un juez ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por 5 meses para la ex primera ministra Betsy Chávez, que se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía le pide 25 años de cárcel por delito de rebelión por supuesta participación en el presunto golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Previamente conectamos con Francisco Zacarías en Lima, que nos ampliaba. El juez Juan Carlos Checkley ha validado los argumentos de la Fiscalía, que ha denunciado que la ex primer ministra Betsy Chávez no se presentó a 3 controles biométricos obligatorios y además de eso tampoco acudió a 4 sesiones del juicio aduciendo problemas de salud y por el contrario prefirió usar el tiempo para buscar refugio en la Embajada de México en Lima. La Corte considera que estos son hechos graves a su régimen de comparecencia y señala que todos estos hechos ocurrieron mucho antes que el gobierno de Claudia Sheinbaum le otorgue el asilo en su embajada en la capital peruana. Ante esta situación, el juez Juan Carlos Checkley considera que existe un peligro inminente de fuga y obstaculización a la justicia. Es por eso que ha señalado que es necesario capturar a Chávez y recluirla en una prisión para que cumpla 25 meses de prisión preventiva. Pero la situación legal de Chávez puede complicarse aún más porque la Comisión Permanente del Congreso de este país aprobó un informe final que recomienda darle a Chávez un impedimento para que ejerza todo cargo público por el tiempo de 10 años. Y esto va en contra de lo que había planificado Betsy Chávez porque su futuro estaba a obtener la protección de México y una vez estando en ese país, postular a la presidencia del Perú. Y cerramos en Brasil con una información en desarrollo. La defensa del expresidente Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Superior que le permita cumplir su condena
bajo arresto domiciliario en vista de los informes médicos y otros atenuantes de carácter humanitario, según reza un comunicado publicado por el medio O Globo. Recordemos que Bolsonaro aún no ha comenzado a cumplir su condena de 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado dictada en septiembre pasado por la máxima corte brasileña. Pues con esta noticia nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Ya saben, volvemos enseguida con mucha más información. Gracias por elegirnos.